Muy bien, vamos a ingresar o a continuar con la unidad 4. Digo continuar porque nosotros en la clase anterior ya hicimos una aproximación a la idea de este modelo de personalidad, sobre todo lo instalamos en el concepto de inconsciente y de las formas que el inconsciente tiene de manifestarse, que tiene que ver con el objeto de estudio del psicoanálisis y que Freud lo establece como la instancia al menos más importante para lo que hasta ese momento o hasta en ese momento se pensaba que podía abordar la psicología, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del modelo psicoanalítico de personalidad, decimos que en un primer momento histórico, Freud va a establecer lo que va a denominar primera tópica. Denomina primera porque tópica es lugar, ¿no? Él cuando intenta explicar, intenta describir el funcionamiento del aparato psíquico, el primer acercamiento que va a tener a este va a ser la primera tópica. Y él va a decir que nuestra personalidad se va a configurar, se va a ir constituyendo en este recorrido que él, de instancias psíquicas, que él va a denominar inconsciente, preconsciente y consciente. Y por supuesto que este sujeto, o cada uno de nosotros, va a tener la impronta muy fuerte de lo que significa el mundo exterior, ¿sí? El mundo exterior va a tener una relación y una implicancia en nuestro sistema psíquico que va a ser el que nos va a regular, ¿no? A condicionar las formas de responder que nosotros tenemos frente a las demandas del mundo exterior. Es así que ustedes, como lo hemos trabajado la otra vez, hemos visto que el inconsciente tiene formas de acceder a la conciencia, que estas formas no son directas. Hablábamos como que hay un disfraz que se da a través de los sueños, los actos fallidos, los síntomas neuróticos. Para que este contenido pase al foco de la conciencia, debe pasar esto que nosotros llamamos una primera censura. Hay una censura que es la que no permite que cuando nuestro inconsciente habla, pase lineal o directamente al preconsciente y de así pueda llegar al foco de la conciencia. Entonces, tiene que transitar una primera censura, eso nosotros lo vimos con los contenidos latentes que tienen los sueños, ¿no? Con los mensajes o los contenidos que no son fácilmente asequibles a la conciencia. Y cuando pueden ser transformados y deformados, van a transitar hacia las otras instancias. Va a pasar al preconsciente, que el preconsciente también tiene otra censura, esta segunda censura, o sea, lo que está en el preconsciente no fluye libremente al consciente. Hay que hacer lo que se denomina un esfuerzo mnémico. Yo hago un esfuerzo por recordar algo. En general, se lo recuerda, pero también puede no recordarse. Por eso hay otra censura para que esto pueda volver a pasar. Ahora bien, voy a desarrollar y tengo acá la filmina de lo que vamos a denominar consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Lo están viendo? Bien. Entonces, esta imagen, esto es un iceberg, ¿sí? Un iceberg es un bloque de hielo que muestra solamente una parte de él, mientras que tiene oculta la mayor cantidad de información, o en este caso de hielo.
vale la aclaración que la gran historia, en la historia de la humanidad, el Titanic, ha chocado con un iceberg, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el Titanic venía por acá, vio este hielo y quiso avanzar así, ¿no? Y por supuesto se llevó toda el bloque de hielo, lo que ocasionó su hundimiento. El aparato psíquico toma metafóricamente la idea de iceberg para que nosotros podamos comprender exactamente cómo funciona el aparato psíquico. Fíjense ustedes qué interesante que si el aparato psíquico está formado por el consciente, el preconsciente y el inconsciente, prácticamente todo él está por debajo de lo que es fácilmente asequible al foco de la conciencia, ¿sí? Todas nuestras experiencias, nuestras conductas, nuestra personalidad, se constituye con todo este basamento que está oculto a lo rápidamente observable. Por eso decimos, consciente, preconsciente e inconsciente. En psicoanálisis, las tópicas, que es como denominamos a esta primera instancia y a estos tres sistemas, son formulaciones teóricas sobre el aparato psíquico. Formulaciones teóricas quiere decir que no tiene una ubicación en nuestro cuerpo. Es el modo en que se explica algo que no está directamente representado. Por eso vamos a decir que es una formulación teórica sobre el aparato psíquico, ¿sí? En algún momento, alguna pregunta de examen fue ¿dónde está ubicado? Y generalmente existe una representación como que el consciente está en la zona del rostro, el preconsciente en el torso y el inconsciente abajo. No es así. No hay una representación orgánica de lo que es esto. Es una representación teórica, ¿sí? Estas teorías explican las relaciones dinámicas entre los sistemas psíquicos. Si esta es una instancia psíquica, fíjense ustedes lo lábil, lo frágil, digamos que es este sistema psíquico, porque permite que el inconsciente se manifieste a través de los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Por eso dice, hay una relación dinámica, ¿sí? Esta dinámica que le va a dar el movimiento, no es algo estático. Esta dinámica le va a dar la segunda tópica, yo, superyo y ello. Y cómo esta segunda tópica también tiene una relación directa con la primera, ¿sí? Fíjense ustedes que el yo se involucra perfectamente con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El superyo también. Solo el ello está totalmente circunscripto al inconsciente. ¿Ven? El superyo tiene ingreso en el consciente, preconsciente e inconsciente. El yo también, ¿no? Sin embargo, el ello solo ocupa un aspecto del inconsciente. Estos sistemas se representan metafóricamente como lugares psíquicos en el aparato psíquico. Le decimos a estos sistemas consciente, preconsciente e inconsciente, le decimos lugares psíquicos. La primera tópica. Vamos a hablar entonces, ahora vamos a empezar a describir puntualmente cada uno de estos sistemas, ¿sí? Ustedes ven en este gráfico personas que están interactuando, ¿sí? Que están conversando, que están hablando, que se están relacionando, ¿no? El sistema consciente nos permite relacionarnos directamente con la realidad y percibir lo que nos rodea. Ustedes en este momento tienen el sistema consciente más activado, por decirlo de algún modo.
se representa o se evidencia en estos momentos de conciencia en donde uno está. Incluye las representaciones conscientes, o sea, lo que percibimos, pero también lo que experimentamos, ¿sí? Cómo me siento, ¿no? Emocionalmente, estoy tranquila, estoy nerviosa, yo me doy cuenta de lo que me está pasando. Regula la función perceptiva y también controla la motilidad, ¿no? Los movimientos, los procesos intelectuales, o sea, va a regular lo que estoy pensando, cómo lo estoy pensando, cómo lo voy a decir, ¿no? Y los impulsos que uno puede tener. Entonces, el consciente es este sistema que se representa dentro del aparato psíquico, que nos permite relacionarnos con la realidad, percibir lo que nos rodea y tiene que ver con todos aquellos aspectos conscientes que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, entonces, es lo que me permite, es la instancia psíquica que me permite interactuar con otros. La segunda instancia psíquica es el sistema preconsciente, ¿sí? El sistema preconsciente tiene que ver con todos aquellos, fíjense la imagen, ¿no? Es alguien que está pensando, que está trayendo información para poder tomar una decisión, para recordar algo, para poder explicar algo. Entonces, son sentimientos, pensamientos y fantasías que no están presentes en el foco de la conciencia, pero pueden hacerse rápidamente consciente. Por ejemplo, ¿viste la película tal? Y uno tiene que pensar, ¿no? ¿O qué hiciste el otro día? ¿O qué tenías puesto el otro día? ¿O qué soñaste cuando me dijiste tal cosa? Cuando yo necesito hacer un esfuerzo mnémico, ¿sí? Y recordar algo que me aconteció, ahí aparece el inconsciente. Incluye pensamientos, fantasías que no están presentes en el foco de la conciencia. Y no hay mucha resistencia, era la segunda censura, ¿no? ¿Recuerdan? No hay mucha resistencia por la instancia psíquica para que inmediatamente su contenido acceda a la conciencia. O sea, yo puedo recordar eh, alguna conversación, puedo recordar un examen, ¿no? Cuando estoy hablando, si yo tengo ese registro dentro de mi instancia psíquica, la puedo recordar fácilmente. Y por supuesto que si yo voy a recordar la película que vi hace una semana y la voy a relatar, ese sistema preconsciente está regulado con las leyes de la lógica, ¿sí? Tienen un tiempo, tienen un espacio, tienen una organización. Por lo tanto, los contenidos de los que yo estoy, o los que estoy por desarrollar, están ligados al lenguaje verbal, ¿sí? Yo digo, vi tal película, se trató de tal cosa, los personajes tal cosa, ¿no? Entonces tengo una organización y una lógica en el momento de tener que describir o hablar acerca del tema. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tanto el sistema consciente como el sistema preconsciente están regulados por lo que nosotros conocemos como proceso secundario. En la clase anterior, como nosotros profundizamos en el inconsciente, vimos las características del sistema inconsciente y establecimos que las leyes que regulan el inconsciente están reguladas por el proceso primario, mientras que el nivel de lógica que tiene el sistema consciente y preconsciente, decimos que está regulado por el proceso secundario, ¿sí? Fíjense que en este gráfico es una persona que está teniendo una situación, un problema,
lo analiza, lo sintetiza, lo regula y trata de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque el proceso secundario es parte del sistema consciente y preconsciente. Se refiere a las funciones como el pensamiento, la atención, el juicio y el razonamiento. Cuando yo voy a poner en funcionamiento mi relación con otro, cuando yo hablo tengo o debo tener un pensamiento que sea entendible para los vínculos que establezco, tienen que tener una lógica, tienen que tener un tiempo, ¿no?, que lo va marcando. Y por supuesto que van a entrar en juego todos estos procesos cognitivos como la atención, el razonamiento. ¿Por qué decimos que son racionales? Porque se basan en la lógica y el razonamiento. Uno no habla de cualquier cosa, habla siguiendo una lógica y una forma de razonar para poder transmitir una idea. Están vinculados con la capacidad de pensar de forma abstracta, ¿sí? Yo puedo decir mesa y todos ustedes pueden representar e identificar de qué estoy hablando, ¿no? Yo cuando digo todas estas palabras que estoy diciendo, ustedes tienen la condición y la capacidad de poder representarlos. Por eso quiere decir que ustedes pueden pensar en forma abstracta. Pueden hacerlo en forma analítica, pueden hacerlo en forma crítica. Estos procesos que nosotros realizamos tienden a seguir normas sociales, normas que nosotros hemos aprendido por la cultura en la que estamos insertos. El modo que nosotros tenemos de razonar, de explicar, de tener una lógica, está por supuesto absolutamente ligado a la forma en que nuestra cultura y nuestra sociedad piensa y resuelve problemas. O sea, lo que con esto quiero agregar es que no es algo totalmente librado al azar. Nosotros no somos seres creados en el azar, estamos creados en una sociedad, en una cultura que nos antecede, o sea, que ya estaba antes que nosotros, y muchas veces nos condiciona, en general nos condiciona, ¿no? Otra característica del proceso secundario es el control voluntario. Los procesos secundarios son en gran medida controlados y dirigidos conscientemente, ¿sí? O sea, yo me pongo a estudiar, pongo sobre la mesa los materiales, selecciono lo que tenga que ver con la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, selecciono los temas, yo consciente y voluntariamente actúo para poder analizar una situación y para poder resolverla. Son influenciados por la voluntad y la intencionalidad del individuo, lo que permite la toma de decisión deliberada y la planificación de acciones. No son cosas libradas al azar, no es algo arbitrario. En el proceso secundario y en el sistema consciente y preconsciente, yo puedo actuar, puedo intervenir. Busca la identidad de pensamiento y cumple con la función reguladora. Está ligado al yo y su principal papel es inhibir al proceso primario. O sea, lo que tiene que hacer, y una de las funciones que tiene este proceso secundario, es impedir, inhibir que el proceso primario ocupe su lugar, ¿sí? Entonces, el proceso secundario, que es un proceso que es regulado y que, por así decirlo, está más claramente visto en el sistema consciente y en el sistema preconsciente, es todo aquello que nos permite a nosotros regular, analizar, tener un pensamiento crítico, tener una lógica, ¿no? Que no haya contradicción, porque si yo tengo un diálogo y prima la contradicción, prima la temporalidad, prima el contexto, va a decir, esta persona no está bien, ¿no? Por eso es que
el contexto nos organiza, esta realidad objetiva nos organiza para que nosotros podamos transmitir esta información en forma ordenada y organizada. Este proceso primario, secundario, es predominantemente o se encuentra en el sistema consciente y en el sistema preconsciente. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, el aparato psíquico de Freud, esta es la primera teoría, como para poder relacionar con lo que habíamos visto ya la clase pasada, ¿sí? Habíamos dicho, el inconsciente es atemporal. ¿Recuerdan ustedes por qué decíamos que era atemporal? ¿Y por qué vamos a decir que el preconsciente y el consciente es temporal? ¿Por qué el inconsciente no maneja tiempos? No le importa de tiempos, no le importa de realidad y no le importa de la lógica. ¿Cómo nosotros conocemos el inconsciente? ¿A través de qué? Porque creo, profe, según mis apuntes, si no me equivoco, es por este principio de placer que predomina, ya que no se puede expresar el proceso primario que rige en el inconsciente, se caracteriza por esto. Bien. Porque hay una búsqueda del placer inconsciente. Bien, a ver, Delia, ¿cómo conocemos el inconsciente nosotros? ¿A través de qué? El sistema inconsciente se caracteriza por las representaciones, vivencias, fantasías y recuerdos que son... No, recuerdos no. Delia, pero ¿cómo se hace consciente lo inconsciente? ¿A través de qué? A través de los sueños. A través de los sueños, a través de los sueños, de los actos fallidos. Y de los síntomas neuróticos. Y ¿sí? de los síntomas neuróticos. Exactamente. Eso es fundamental. El inconsciente se manifiesta y se hace consciente a través de los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. ¿Qué tienen estas formas de manifestación? No tienen o no manejan un tiempo, se rigen absolutamente por el principio de placer y no tienen ninguna lógica, ¿sí? No son entendibles ni comprensibles acerca de por qué sucede. Si yo, en un acto fallido, le digo a mi pareja actual por el nombre de mi pareja anterior, hay un contenido manifiesto, hay algo que yo estoy haciendo y hay algo que estoy ocultando, ¿sí? Muchas veces, y es probable, que cuando uno tiene esos actos fallidos, los niegue, no los acepte, ¿sí? No, me equivoqué, ¿no? Fue un error, no lo quise hacer. Por eso también Freud habla de estas equivocaciones, pero lo que va a decir es que atrás de eso alguien está hablando, ¿eh? Alguien está diciendo realmente. Lo que pasa es que, como nosotros estamos manejados por el proceso secundario en el sistema consciente y preconsciente, que es temporal, está regulado por el principio de realidad y tiene una lógica, es inadmisible para nosotros. Por eso el rechazo nuestro cuando nos encontramos con una situación así, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros soñamos que nos casamos, qué sé yo, con nuestro papá, ¿sí? Que es un principio, y que ya lo marcó Edipo, el principio del rechazo al incesto, es algo absolutamente rechazado por nuestro foco de la conciencia, y está bien, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que nosotros en algún momento estuvimos identificados con la imagen
o lo que nos transmitió nuestra relación con nuestros progenitores, con nuestra mamá o con nuestro papá. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, decimos así que podemos establecer que el inconsciente se hace consciente a través de los sueños, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Que el inconsciente, regido por el principio primario, no tiene lógica, es absolutamente atemporal y está regulado por el principio del placer. Mientras que el preconsciente y el consciente, que tienen más relación con nuestra realidad objetiva y nuestra vigilia, está regulado por el proceso secundario. Es temporal, o sea, tiene un tiempo, está totalmente ligado al principio de realidad. Yo soy absolutamente consciente de dónde estoy en este momento y me regulo por esa lógica, ¿sí? Tanto por el principio como por su lógica. Un sistema sumamente importante para poder pensar y para poder regular, nuevamente tomo el recurso del iceberg, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que el inconsciente no puede de ninguna manera acceder al foco de la conciencia si no pasa totalmente disfrazado. Fíjense ustedes que está totalmente negada la posibilidad de poder acceder. ¿Vieron? O sea, la única forma de acceder y de hacernos conocer a nosotros lo que está pasando es a través del recurso de los sueños, de los actos fallidos o de los síntomas neuróticos. El sistema inconsciente es uno de los dispositivos del aparato psíquico. Contiene representaciones, vivencias, fantasías y recuerdos que no pueden acceder a la conciencia si previamente no han sido deformados, no han sido modificados. Por eso cuando uno va a mencionar un sueño, ya de por sí el propio recuerdo sufre modificaciones. Es poco probable que nosotros tengamos un registro exacto de lo que han sido nuestros, por ejemplo, lo que hemos soñado. Muchas veces por las propias contradicciones que éste presenta. Y funciona de acuerdo con el proceso primario. Está gobernado por la energía psíquica que fluye libremente, ¿no? ¿Recuerdan que hablábamos de la pulsión? Esta energía fluye libremente y gobierna todo nuestro aparato psíquico. ¿Cómo funciona? ¿No? Fíjense qué interesante esta afirmación de Freud. La voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. ¿Ah? Entonces, si bien no aparece en el foco de la conciencia en forma directa, sin embargo, persevera, persevera y de alguna manera se filtra y sale. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el inconsciente a través del proceso primario? Los contenidos del inconsciente, ¿no? Estos sueños, este contenido, son representantes de las pulsiones, ¿no? De esta energía que exige salir y que busca un objeto. Estos contenidos están regidos por mecanismos específicos del proceso primario. Los mecanismos de defensa que nosotros conocíamos como condensación y desplazamiento. En los sueños, como nosotros no soñamos cosas directamente, ¿sí? Yo no sueño que tengo que tener fuerza, voluntad y coraje yo. Sueño esto puesto en un caballo.
desplazo esa energía, esa pulsión, y la pongo en otro objeto. ¿Sí? Eso es desplazo en otro objeto. Y condenso, pongo muchos elementos dentro de ese objeto. Eso es condensar, esa es la característica que tienen los mecanismos de defensa. Dicen que está fuertemente catequizado de energía pulsional, ¿sí? Está fuertemente cargado de esta pulsión, ¿no? Las dos pulsiones básicas de amor y de odio, de vida y de muerte. Estas pulsiones que lo que buscan es salir al foco de la conciencia, salir a la acción, y por eso se van a manifestar a través de los sueños, los actos fallidos o los síntomas neuróticos, ¿no? Porque tienen toda la energía puesta y la necesidad de poder salir adelante. Son especialmente deseos infantiles los que experimentan una fijación en el inconsciente, ¿sí? Está muy relacionado con cuestiones, experiencias y vivencias infantiles que han quedado fijadas en el inconsciente. En algún momento nosotros veíamos cómo estas fases o etapas de la libido, según cómo se resuelve, según cómo vamos transitando esas experiencias, van a ir dejando huellas, representaciones en nuestro inconsciente que van a pugnar por salir. Entonces, el inconsciente busca salir, necesita salir, ¿no? Es nuestro deseo inconsciente, y digamos, tiene una lucha por poder lograr su objetivo. Por eso Freud va a decir, la voz es sutil, ¿no? O sea, sutil como que no es fácilmente comprensible, pero no va a descansar hasta no ser oída. ¿Y cuál es, digamos, la forma en que esto va a lograr su cometido? Los sueños son la vía regia del inconsciente según Freud. Son realización de deseos inconscientes y contienen un contenido manifiesto, que es lo que yo recuerdo, lo que yo digo, y un contenido latente, que es lo que quiero decir con lo que digo. El contenido manifiesto es el relato del sueño, mientras que el contenido latente es el significado real. Bien, ¿cómo se manifiestan los sueños? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Se manifiesta a través de los sueños, de los actos fallidos y de los síntomas neuróticos, que están regulados por el proceso primario, no tienen lógica, ¿eh? Son atemporales, no tienen contradicción y tienen puramente el principio de placer. En este caso, acá tienen una situación, esta sería un lapsus o un acto fallido, donde ella dice, en realidad lo que yo necesito es un amante, digo un calmante, ¿no? Pareciera que suena igual, pero dice otra cosa. En ese acto, ¿no? En ese acto manifiesta lo que en realidad necesita. ¿Ven el acto fallido? ¿Lo identifican? Bien. Lo que está a la derecha es un sueño, ¿no? Vieron que uno puede soñar que va colgado con globos, o sea, fíjense que no hay lógica, ¿no? Y esto es un síntoma neurótico. En este caso es de una persona que es hipocondríaca. Las personas hipocondríacas tienen esta experiencia siempre de estar enfermas, que siempre les duele algo, y pueden llegar a representar este malestar físico que sienten como bichos que me están comiendo, ¿sí? O sea, porque se va como instalando en diversos lugares. Eso es un síntoma neurótico, ¿eh? La neurosis es una afección psicógena cuyo síntoma es la expresión simbólica de un conflicto. Este conflicto es un conflicto psíquico, y fíjense ustedes que tiene sus raíces en cuestiones infantiles.
en nuestra vida infantil y constituyen el compromiso entre un deseo y una defensa, porque esa es otra característica que tiene. Yo tengo el deseo inconsciente, pero me defiendo también. No es tan fácilmente observable. Entonces, ¿qué es la neurosis? Es una afección psicógena, o sea, es psíquica la afección. Está arraigada en cuestiones infantiles, en nuestras experiencias infantiles. Por eso las fases o etapas de la libido es tan importante de comprender qué sucede, qué acontece y qué cuestiones nosotros tenemos que tener en cuenta. Es una expresión simbólica de un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Un conflicto psíquico, ¿sí? Que va a tener sus raíces en experiencias infantiles. ¿Vamos hasta acá? Entonces, ustedes pueden ver cómo se manifiesta el inconsciente. Se manifiesta a través de los sueños, de los actos fallidos y de los síntomas neuróticos. ¿Sí? Ahora bien, un acto fallido es una manifestación del inconsciente. Por ejemplo, cuando yo me olvido de un nombre, de una palabra, equivocaciones que puedo tener al leer, al escribir o al hacer algo, sustituciones y errores en la vida diaria, surgen involuntariamente. ¿Sí? Esta señora que dice necesito un amante en vez de decir un calmante, surge involuntariamente, no tiene deseo de decir eso. Y las causas por las cuales lo hacemos son desconocidas, excepto que medie terapia, ¿no? Si yo, digamos, soy una persona que hace terapia y tiene un nivel de conocimiento importante acerca de mi desempeño psíquico, bueno, puedo advertir o lo puedo trabajar en terapia de suceder algo así, ¿sí? Entonces, porque no está mal que la señora no necesite un calmante, necesite otra cosa. Lo que no está bien es que se instale en que se equivocó, se resista a cumplir lo que ella está necesitando y eso le ocasione otras experiencias. Recuerden ustedes lo que dice Freud. La voz es inconsciente, pero va a estar todo el tiempo presionando para hacerse oír. Entonces, el acto fallido es una manifestación del inconsciente, ¿no? Olvidar palabras, olvidar nombres, leer, por ejemplo, o escribir algo que no está bien. Fíjense ustedes, ¿ustedes vieron la película El secreto de sus ojos? Sí, profe, muy buena peli. ¿Sí? Hay una escena donde Ricardo Darín está durmiendo y se despierta. Ricardo Darín es el personaje principal, él está enamorado del otro personaje, ¿sí? Y en un momento escribe una palabra. ¿Qué escribe? ¿Recuerdan? Que ellos confunden con otra. Ahí aparece un interesante acto fallido. ¿Recuerdan? Él quiere escribir, No, específicamente no. ¿no? Él quiere escribir temor y escribe amor. Si la vuelven a ver, y el personaje de ella, cuando lo ve, lo identifica, y él lo niega, ¿no? Es interesante ahí como para que puedan ver el cine, la verdad que tiene algunos recursos que son muy interesantes para que ustedes lo puedan analizar desde ahí. Bien, ejemplo de un acto fallido. Cita de Freud. Un amigo mío me relató el siguiente suceso. Hace algunos años me presté a ser elegido miembro del comité de una cierta sociedad literaria, creyendo que ésta me ayudaría a lograr. Fueron representados un drama del que yo era autor. A pesar de haber olvidado asistir a las sesiones de la sociedad, después de asegurar la representación de su drama, al leer un libro sobre actos fallidos, el amigo se avergonzó de asistir a la siguiente reunión
solo para darse cuenta que ya se había celebrado 2 días antes. No está bien redactado esto, no sé cómo lo... bueno, él se presenta para estar en un lugar determinado, por intereses propios, ¿no? Para que esto le permita. Pero él no quería estar ahí. Entonces, ¿qué le pasó? Cuando hubo la reunión se olvidó. Pasaron 2 días y apareció como que se olvidó, pero en realidad él no quería estar ahí, porque no era un lugar donde él deseaba estar, lo estaba haciendo por compromiso. Pido disculpas porque está re mal escrito esto. ¿Sí? Bien, esto sería un acto fallido. La idea es que en los actos fallidos, en general, la persona esta cumplió lo que deseaba, porque en realidad no deseaba estar ahí, ¿sí? Lo hizo guiado por el impulso de una necesidad consciente de poder ascender o lograr otra cosa. Sin embargo, cuando lo fue a hacer, se olvidó, ¿sí? Ese olvido, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos, sí, vamos a reunirnos a estudiar y después me olvidé que teníamos la reunión. Me olvido, llego tarde. Todo eso está mostrando que en realidad no deseaba. Y por más que conscientemente uno dice, no me pasó eso, porque obviamente que hay mucho rechazo a la idea de pensar, la verdad que no tenía ganas de ir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el sistema inconsciente? Y bueno, hace un acto fallido. Un síntoma... Profe, a través del acto fallido es como que lo protege a uno de lo que, o sea, de lo que está viviendo. Más que protegerte, te expone. Ah, esa Sí. era la pregunta. Gracias. Si vos le decís a tu pareja por el nombre del anterior, te expone a que tu pareja actual sepa que vos seguís ligada a la pareja anterior. Y yo no creo que te esté Que lo sigo defendiendo. amando. Claro, o Que sea, lo sigo amando. bueno, no sé, que algo te liga, ¿sí? Y que a cualquiera es algo que va a molestar. Entonces, obviamente, si yo estoy en una Claro. reunión de amigas y quiero decir, necesito un calmante, o estoy con mi esposo y digo, necesito un calma, y digo otra cosa, yo no creo que me defienda, creo que nos expone, ¿sí? O sea, Claro, sí. lo que debemos Ya me hacer es quedé la como duda, profe. escuchar, claro. Entonces, Gracias. otra característica, digamos, otro recurso que tiene el inconsciente de hacerse conocer son los síntomas neuróticos, ¿sí? Síntomas son un conjunto de fenómenos que aparecen, y en este caso aparecen en forma de afección psíquica, ¿no? Los síntomas neuróticos son manifestaciones del inconsciente y señalan un desajuste entre un deseo inconsciente y la imposibilidad de satisfacerlo. Yo tengo algo que deseo, no lo puedo lograr. Eso es un síntoma neurótico. A diferencia de los actos fallidos normales, los síntomas neuróticos indican un grado de patología, ¿sí? La mayoría de las personas tienen algún tipo de síntoma neurótico, pero su molestia y limitaciones determinarán la necesidad de enfrentarlos y modificarlos. Nosotros veíamos, por ejemplo, acá, en esta persona que es hipocondríaca, ¿sí? En realidad es el modo en que tiene de defenderse o de resolver esta situación. Pero en realidad involucra, y nosotros lo vemos en qué cuestiones, lo vemos en las fobias, las personas que tienen un miedo indiscriminado, por ejemplo, a las arañas, ¿sí? O sea, pero ni siquiera pueden escuchar la palabra araña, que inmediatamente colapsan y entran en pánico. O, por ejemplo, las personas hipocondríacas, que son las que sienten la afección orgánica, pero no tienen nada, porque generalmente son personas que viven, que van al médico todo el tiempo, o sea, no pueden terminar de regular y siempre tienen la experiencia que algo las está como incluso comiendo por dentro. ¿Se entiende la idea?
¿Se entiende la idea? Sí se entiende, pero ese no sería como un desplazamiento también. ¿Qué O cosa? sea, y sí, como una defensa sería. Como, sí, claro. Lo que pasa es que todos estos son defensas, porque la defensa es una conducta que hace que nosotros nos protejamos frente a algo. Yo prefiero, antes de vivir, digamos, o en este caso, de morir, prefiero tener totalmente mi energía puesta en un lugar, por ejemplo, en las arañas, o en los perros, o en algún dolor físico, que me permita seguir viviendo y seguir participando de esta vida.